En este audio te explicaré una característica del funcionamiento del subconsciente que considero de las más relevantes para comprendernos como seres humanos. Tiene que ver con las emociones y otros aspectos que controlan nuestra mente subconsciente y que las personas tratan equivocadamente de controlar a lo largo de toda su vida desde la mente consciente. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? En este audio voy a explicarte un aspecto muy trascendental del funcionamiento del subconsciente. Te voy a hablar de la característica número 5 del funcionamiento del subconsciente, que es el control principal. El subconsciente controla una gran cantidad de aspectos de nuestra personalidad y de nuestro funcionamiento como seres humanos, y desafortunadamente, al no conocer el funcionamiento del subconsciente, la mayoría de las personas pasan por toda una vida intentando controlar conscientemente aquello que corresponde al control del subconsciente. ¿Qué es lo que controla el subconsciente? Bueno, pues el subconsciente controla completamente, enfatizo completamente, cada una de las emociones que experimentamos como seres humanos. Pueden ser emociones como celos, miedo, aburrimiento, preocupación, sentimiento de rechazo, enojo, vergüenza, culpa, odio, estados depresivos, ansiedad. Todas esas emociones se controlan desde la mente subconsciente. También el subconsciente controla nuestras reacciones, como la reacción de una mamá que se enoja y le grita a un hijo, o como la reacción de una persona de enojo y molestia hacia su pareja. Todas estas reacciones además están relacionadas con emociones. También el subconsciente controla impulsos como comprar o comer. Controla también todas las actitudes tales como desconfianza, intolerancia, conformismo, crítica, apatía, pereza, envidia, avaricia, etc. Nadie puede decidir conscientemente sentir miedo o sentir celos o experimentar un sentimiento de rechazo o sentirse enojado, porque esas emociones las controla la mente subconsciente, no nuestra mente consciente. Tampoco nadie puede decidir conscientemente tener una actitud de apatía, de pereza, de envidia, de avaricia, porque todo eso surge del subconsciente. También el subconsciente controla gustos, aversiones e inclinaciones. Y el subconsciente tiene un control, tiene una parte muy importante de control en nuestros hábitos y en nuestro lenguaje corporal, el cual normalmente en emociones intensas está asociado, el lenguaje corporal está asociado a emociones cuando se trata de emociones intensas. Por eso el subconsciente controla también aspectos del lenguaje corporal. Al desconocer esta característica del subconsciente, al desconocer cómo funciona el subconsciente y que el subconsciente controla todo eso, las personas tratan una y otra vez de controlar todo esto a nivel consciente. Pero eso resulta muy ineficaz, nos desgastamos mucho tratando de controlar con nuestra mente consciente, con estrategias conscientes, lo que corresponde al control del subconsciente. Y podemos incluso pasar años intentando controlar alguna emoción, alguna reacción, y al final no lo logramos porque no podemos controlar desde la mente consciente de manera eficaz algo que corresponde al control del subconsciente, sobre todo cuando se trata de una reacción o de una emoción intensas. La clave para poder hacer un cambio real, radical, consiste en entender cómo funciona el subconsciente y entonces tener algún método sencillo, práctico, para reprogramar todo eso que controla el subconsciente por medio de los 6 elementos activadores que ya he mencionado. Y entonces, al reprogramar nuestro subconsciente,
surgirán desde nuestro subconsciente otras emociones, otras reacciones, otros impulsos, otras actitudes totalmente diferentes y de esa manera no estaremos nosotros desgastándonos toda la vida. Este es un tema muy amplio por todo lo que abarca el control del subconsciente y en este audio voy a centrarme en explicarlo desde el ángulo de las emociones. Voy a explicarlo con emociones, voy a hablar de las emociones y más adelante en otros materiales, en otros audios, explicaré también, hablaré de las reacciones, las actitudes, las aversiones, inclinaciones, etcétera, y daré ejemplos. Pero en este audio voy a centrarme desde las emociones, con ejemplos de las emociones, pero todo lo que voy a explicar a continuación se aplica también en reacciones, actitudes, inclinaciones, aversiones. Bien, para entender esto, vamos a partir del hecho de que las emociones, si comparamos con el control remoto de una televisión, las emociones no son como el botón de apagado y encendido. El botón de apagado y encendido simplemente tiene dos opciones. O está apagada la televisión, lo oprimimos y pasa a estar encendida, o si está encendida, lo oprimimos y pasa a estar apagada. A diferencia de eso, todo esto que controla el subconsciente, y en particular aquí hablando de las emociones, más bien es como el botón, en ese control, el botón del volumen. El volumen puede empezar desde un volumen muy bajo, prácticamente en cero, que no se escuche, y podemos nosotros subir gradualmente hasta un volumen máximo. Así son las emociones, así funcionan las emociones dentro de nosotros. Hay que entender en primera instancia que las emociones funcionan en un margen de distintos niveles de intensidad desde lo más bajo hasta lo más alto. Ese es el primer punto que hay que entender sobre las emociones controladas por el subconsciente. Por ejemplo, celos. Podemos experimentar celos en un nivel de intensidad muy bajo, en un nivel regular, en un nivel alto y en un nivel muy, muy alto. Una persona puede experimentar dolor emocional, por ejemplo, por la pérdida de un ser querido, que puede ser en un nivel bajo, mediano, alto o muy alto. Alguien puede experimentar culpa en un nivel muy bajo, en un nivel regular, en un nivel alto, en un nivel muy alto. Entonces, todas las emociones podemos experimentarlas en distintos niveles de intensidad. Para eso, yo normalmente utilizo una escala del 0 al 10. Hablando de cualquier emoción, yo siempre hablo de intensidades y las ubico en una escala del 0 al 10, donde 0 sería cuando no experimentamos esa emoción y 10 sería cuando experimentamos esa emoción en su máxima intensidad. Y para que tú comprendas todo este aspecto del funcionamiento del subconsciente, del control de las emociones y todo lo que implica, te lo voy a comparar con algunos animales, con controlar algunos animales desde el 0 hasta el 10. Imagina que tú estás sobre una calle, una avenida, en la cual tú vas caminando y tú te quieres dirigir hacia el norte. Pero tú traes contigo una mascota, un animal que lo traes con una correa y que ese animal está muy enojado, está furioso y está jalando porque quiere caminar hacia el sur, en dirección contraria a donde tú quieres ir. O quizás ese animal tiene mucho miedo y su miedo le hace con toda su fuerza e intensidad caminar, querer correr, jalar hacia el sur. O puede ser que ese animal sea un macho en celo y que ha olido a una hembra a lo largo de la calle y quiere con toda su fuerza jalar hacia el sur, moverse hacia el sur y perseguir a la hembra. En cualquiera de estos casos, en el ejemplo que voy a explicar, tú quieres moverte hacia el norte, pero ese animal que traes contigo está jalando para moverse con todas sus fuerzas hacia el sur. En el nivel 1, imagina que lo que tú traes es un pequeño hámster. Traes un pequeño hámster con una correa, entonces la fuerza con que jala ese hámster la podemos comparar con un nivel 1, así que para ti resulta muy fácil jalar al hámster y caminar tú hacia el norte, aunque traigas ese hámster que está jalando hacia el sur, porque es como un nivel del 0 al 10, en un 1, te resulta muy fácil, el hámster tiene muy poca fuerza y para ti es muy fácil jalar, lo arrastras, y no hay ningún inconveniente, tú ni siquiera te cansas porque es muy fácil y la fuerza que hace el hámster es muy pequeña.
En el nivel 2, imagina que traes un perro de raza chihuahua o pequinés, que son perros muy pequeños, están tratando de jalar con todas sus fuerzas hacia el sur, pero tú con la correa los jalas hacia el norte y todavía en ese nivel 2 resulta muy fácil. Ya el perro chihuahua o el pequinés hacen más fuerza que el hámster, por eso estás en el nivel 2, pero todavía te resulta bastante fácil jalarlo, no te cansas, prácticamente no te desgastas, te resulta bastante fácil. En el nivel 3 o 4, imagina que ya traes un perro, por ejemplo, de raza boxer o un pastor alemán, que ya jalan bastante fuerte y que ya te cuesta un poquito de trabajo. Ese perro está jalando hacia el sur con todas sus fuerzas, tú estás jalando hacia el norte y entonces tú ya alcanzas a ganarle, alcanzas a jalarlo y terminas moviéndote hacia el norte, pero ya está implicándote bastante esfuerzo. Ya es cansado, empiezas a moverte, vas jalando al perro hacia el norte, pero el perro está jalando con todas sus fuerzas hacia el sur, pero tú todavía alcanzas a ganar, pero conforme vas caminando es cansado, te desgastas, vas avanzando, pero avanzas a un ritmo lento, te mueves a un ritmo lento, no es cómodo tu caminar, porque los jalones del perro te generan inconveniente, aunque al final logras ir dirigiéndote hacia el norte con cierto esfuerzo. Supongamos que ahora ya el perro es un pastor inglés, un San Bernardo o un gran danés, un perro muy grande. Aquí sería comparado con una emoción ya en un nivel 5 o 6. En este nivel 5 o 6, ya ese pastor inglés ya es un perro muy grande, o un San Bernardo, o un gran danés, y si están jalando con todas sus fuerzas hacia el sur, tú ya en ese punto puede ser que ni siquiera logres ganarles. Puede ser que te ganen ligeramente, o de repente jalas y das 2-3 pasos hacia adelante, pero luego te jalan con mucha fuerza y te llevan hacia el sur unos metros, luego tú vuelves a jalar, te acomodas para jalar con fuerza, plantas bien los pies en el suelo, te inclinas tu cuerpo hacia adelante, jalas la correa y puede ser que logras avanzar 1 metro, medio metro, 2 metros hacia el norte, pero el perro sigue jalando con todas sus fuerzas hacia el sur, de repente te jala 3, 4, 5 metros, ya es muy cansado, te desgastas mucho, no avanzas y pierdes tiempo o avanzas muy poco, o de repente retrocedes porque ya el perro es tan grande que te está ganando. En ese nivel que podemos comparar con el nivel 5 o 6. Recuerda que todo esto lo estoy ejemplificando para que entiendas que así son las emociones. En un nivel ya 7, imagínate que lo que traes jalando con una correa es un caballo. Un caballo que, como ya dije, está tirando con todas sus fuerzas hacia el sur porque está enojado y quiere correr, o porque tiene miedo, algo le asustó mucho y está jalando con todas sus fuerzas, o está en celo y quiere seguir a una yegua. Bueno, pues ya un caballo ya no lo puedes detener, te arrastra, y tú por más que clavas los pies en el suelo, el caballo te arrastra, los pies se te doblan, quizás termine tirándote al suelo y te va a arrastrar y ya no puedes con ese caballo. Ya no puedes y el movimiento es hacia el sur, no logras moverte hacia el norte. En el nivel 8, imagínate que en lugar del caballo es un oso negro grande, fuerte. No, ya ni siquiera logras tú mover tantito al oso hacia el norte, te arrastra hacia el sur. En el nivel 9, imagínate un bisonte americano enfurecido o un oso polar. Te arrastran y te llevan directo hacia el sur. Tú ya no puedes hacer absolutamente nada. Vas colgando de la correa, tu cuerpo se arrastra, te raspas, te duele, te golpeas contra el piso una y otra vez. Y si estuvieras en el nivel 10, imagínate un elefante con sus grandes colmillos, totalmente furioso, corriendo hacia el sur, y tú colgando de la correa y vas ahí dando tumbos, arrastrando, raspándote, te va doliendo, terminas con una gran cantidad de golpes, ya no hay nada que hacer, el elefante furioso te lleva arrastrando hacia el sur. Bueno, pues
Esta comparación es lo que sucede, así es lo que sucede con las emociones. Empezando desde el nivel más bajo, en el 0, donde no habría alguna emoción negativa, y luego aumentando del 1 hasta llegar hasta el 10. Cuanto más leves son las emociones, alcanzamos a controlar nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra forma de expresarnos, nuestras acciones que tenemos que llevar a cabo, dependiendo de la emoción de la que se trate. Pero conforme la emoción aumenta en intensidad, en ese margen 2, 3 o 5, 6, 8, 9, 10, cada vez es más complejo, y cuanto más estamos hacia el número 10, es más difícil hacer algo al respecto, y las emociones terminan arrastrándonos en la vida, terminan revolcándonos en la vida, y seguramente tú puedes recordar momentos en los que alguna emoción, como el miedo, como el enojo, como la culpa, como los celos, como la ansiedad, la angustia, como el dolor emocional, como el sentimiento de rechazo, que en algún momento experimentaste en un nivel intenso, te arrastraron, te atropellaron, no te resultó fácil, ni cómodo, ni conveniente, y terminaste en una situación donde no pudiste con esa emoción. Así sucede con las emociones, porque todas las emociones están controladas por el subconsciente, y por más que nosotros conscientemente intentamos controlarlas, sobre todo cuando ya son fuertes, ya no podemos, escapan a nuestro control, porque el control lo tiene el subconsciente. Ahora, como muchas veces experimentamos emociones en un nivel suficientemente bajo, emociones de estas que acabo de mencionar, pero en un nivel de 2, 3, todavía de 4, 5, que así como en la comparación con los animales, alcanzamos más o menos a controlar y logramos salir adelante con lo que tenemos que hacer, con las situaciones que estamos viviendo. Entonces, eso nos da una falsa percepción de que podemos controlar nuestras emociones desde nuestra mente consciente. Pero, independientemente del nivel de intensidad de una emoción, siempre que tratamos de hacerlo desde la mente consciente, va a ser ineficaz, nos vamos a desgastar, va a ser cansado, y van a estar ahí de manera recurrente una y otra vez esas emociones. Lo más adecuado es entender cómo funciona el subconsciente, y recuerda que la característica número 1 del subconsciente es que se puede programar y reprogramar por medio de los 6 elementos de los que ya hablé en el audio 0002. Entonces, si nosotros reprogramamos esas emociones, es como si cada uno de estos animales los modificamos, les generamos algún efecto por medio de algún truco, de tal manera que en lugar de que jalen hacia el sur, se muevan hacia el norte junto con nosotros. Entonces, imagina si en lugar de que ese perro chihuahua esté jalando hacia el sur, si nosotros lo educamos y hacemos que jale hacia el norte, pues no tenemos que desgastarnos. Si ese perro, el boxer o pastor alemán o pastor inglés, en lugar de que nos esté jalando hacia el sur, hacemos que camine y hacia el norte, va a caminar junto con nosotros y no nos vamos a desgastar. O si ese caballo, en lugar de jalar hacia el sur, o ese elefante, hacemos que jalen hacia el norte, que caminen hacia el norte, que se dirijan hacia el norte, entonces dejamos de estar luchando con ellos, y más bien nos ayudan y nos impulsan, y resulta mejor nuestro trayecto hacia el norte. Entonces, cuando nosotros entendemos cómo funciona el subconsciente, precisamente eso es lo que nosotros aprendemos a hacer. Cómo reprogramamos el subconsciente con métodos efectivos que tengan un efecto directo en la programación subconsciente, para que el subconsciente, en lugar de que estemos luchando nosotros con nuestra mente consciente
contra todo eso que sale y surge desde el subconsciente, porque es el subconsciente quien lo controla, entonces más bien esté alineado nuestro subconsciente con nuestra mente consciente y de esa manera sea más efectivo, no nos desgastemos y logremos resultados mucho mejores, más adecuados y nuestras emociones estén apoyándonos, estén funcionando a nuestro favor en lugar de estar funcionando en nuestra contra. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el miedo. Vamos a suponer que Lucas es un joven universitario que es muy inteligente para cuestiones de tecnología y diseñó algún aparato y participó en una feria de ciencias y ganó un concurso porque es muy bueno para todas las materias, todas las asignaturas que tienen que ver con la tecnología y para diseñar. Ganó ese concurso y en su universidad lo invitan a que dé algunas pláticas, conferencias, hablando en público a otros estudiantes para motivarles a que también participen en los concursos de ciencias y para fomentar en la universidad que más jóvenes participen en ese tipo de eventos. Pero quizás Lucas tiene cierto grado de miedo o inseguridad de hablar en público. No es su fuerte. Lo suyo es trabajar con la tecnología, lo suyo es diseñar aparatos, lo suyo es aprender, aplicar ahí todo lo que ha aprendido en su carrera profesional sobre aspectos de física, de mecánica, de electrónica, de electricidad. Eso es lo suyo, pero quizás Lucas no tiene habilidad para hablar en público y se siente inseguro. Entonces, igual podríamos nosotros evaluar su inseguridad o su miedo a hablar en público en una escala del 0 al 10. Si su miedo a hablar en público está en un nivel 0, significa que no tiene miedo, entonces está ahí en el estrado frente a un público de 200 estudiantes universitarios y con toda tranquilidad se desenvuelve, habla, se expresa y les invita a que participen en los concursos y en las actividades de ciencias. Pero ¿qué pasa si ya su nerviosismo, su miedo a hablar en público está en un nivel de un 1, 2 o 3? Pues todavía es muy leve, todavía puede desenvolverse muy bien en el escenario y puede hablar, puede explicar lo que quiere transmitir y todavía lo hace bastante bien. Ya si su miedo está en un nivel más alto, digamos un 4, 5, 6, entonces ya se le nota el nerviosismo, se le nota, quizás está muy tieso en el escenario, quizás tiene algún tic con algún movimiento, con un brazo, con una mano, quizás evade la mirada hacia el público, baja la cabeza, se le nota en su voz, en su cadencia al hablar. Si su miedo ya estuviera en un nivel de un 7, 8, 9, ya es muy, muy complicado para él, ya le resulta muy difícil expresarse, se está equivocando, quizás hasta se le olvida gran parte de lo que quería expresar, ya le resulta muy conflictivo hablar en público con un miedo que está en esos niveles, ya es muy difícil, se desenvuelve de manera muy inadecuada, además pues no disfruta hablar en público, se siente muy incómodo, pero ya si su miedo llega a un nivel de 9 o 10, seguramente se va a negar a hablar en público porque está aterrorizado, se paraliza y no puede concebir ni siquiera la idea de pararse frente al público y hablar. Entonces, cuando observamos algo como esta emoción de miedo o inseguridad al hablar frente a un público y vemos en qué nivel podríamos ubicar ese miedo en una persona, de acuerdo a la intensidad va a ser el efecto desde el más mínimo en el 0 hasta el más fuerte en el nivel 10. Y así sucede con todas las emociones. Por ejemplo, pensemos en los celos. Supongamos que Rosita y Sebastián son novios, ya están comprometidos para casarse, pero en una reunión, en una fiesta, resulta que de repente Rosita va al sanitario o va por unas bebidas y cuando regresa
encuentra a su prometido Sebastián que se topó en esa fiesta con una amiga, con una antigua amiga que había estudiado con él en algún grado de la escuela primaria, y está muy contento. Sebastián se ve muy a gusto, se ve muy emocionado al haber encontrado a esa amiga después de tantos años, que además es una mujer guapa, atractiva y que está ahí platicando con Sebastián. Rosita llega con las bebidas y ve a Sebastián platicando con la amiga. Pensemos en la emoción de los celos en una escala igual del 0 al 10. Si Rosita no experimenta celos, es decir, sus celos estarían en un nivel 0, pues no pasa nada. Se acerca con Sebastián y le dice, hola, ya llegué, preséntame a tu amiga, ¿quién es? Sebastián le dice, mira, te presento a mi amiga, estuvo conmigo en la escuela primaria, y se ponen a platicar. Supongamos que Rosita experimenta celos en un nivel de 1 o 2. Son muy leves, así que todavía puede todavía controlarse en sus conductas, en su forma de hablar, en su comportamiento, se acerca, igual, sí está experimentando un poquito de celos, pero se desenvuelve bien, no se le nota. Supongamos que ya Rosita experimenta los celos en un nivel aproximadamente de 4 o 5. Entonces, ya le resulta difícil controlarlos, ya se le nota en su rostro, llega, se ve seria, se le nota en la forma en que se mueve, en su lenguaje corporal, en la manera quizás como agarra del brazo a Sebastián, como queriendo mostrar que es su prometido, quizás responde de manera muy fría cuando Sebastián le dice con entusiasmo que le quiere presentar a una amiga. Ya se le nota incómoda a Rosita si sus celos están en un nivel de 4 o 5. Supongamos que los celos ya llegan al nivel de un 7 o un 8. Ya es inevitable que se le note a Rosita molesta, incómoda, llega, su tono de voz no es nada amigable, le habla golpeado a Sebastián, le dice que se vayan de ahí, no sé, se le nota en sus movimientos bruscos, en su voz, en su rostro, quizás hasta no es descortés con la amiga de Sebastián, ni siquiera voltea a verla, la ignora. Entonces ya le resulta muy complicado controlarse, porque le está ganando la emoción, y la emoción se le refleja en el tono de voz, en sus respuestas, en su forma de hablar, en sus movimientos, porque ya la está sobrepasando esa emoción de los celos. Pero si la emoción ya llega al 9 o al 10, ya se vuelve un caos. Quizás llegue y le grite a Sebastián, quizás insulte a la joven que está ahí sin siquiera conocerla, quizás hasta le pueda dar una cachetada a Sebastián diciéndole que cómo es posible, que si ya está comprometido con ella y que él muy tranquilamente involucrándose con otras mujeres, ya los celos se le van a desbordar, y eso se va a desbordar en alguna conducta muy impropia, agresiva, en ese momento hacia su prometido o hacia la chica que está ahí con la que está hablando. Entonces, como podemos ver, las emociones, en este caso, en este ejemplo de los celos, entre el 0 y el 10, hay una gran variedad de intensidades, y dependiendo de la intensidad es que resulta más fácil o más complicado, pero al final, en todo momento, tanto en el caso de Lucas con el miedo a hablar en público, como en el caso de Rosita con los celos, en ambos casos, en todo momento, la emoción está surgiendo desde la mente subconsciente. Es el subconsciente quien dispara la emoción ante ciertos elementos de lo que está sucediendo. En el caso de Lucas, ante la experiencia de estar frente a un público, el subconsciente dispara la emoción. En el caso de Rosita, ante la experiencia de que su prometido está hablando con otra chica, el subconsciente dispara la emoción, es decir, no se está disparando a nivel consciente. La persona no elige sentir miedo o sentir celos. Es algo que hay en su subconsciente lo que dispara esa emoción. Pero además puede haber
un amplio margen de niveles, desde lo más leve hasta lo más fuerte, y dependiendo de eso es la complicación para la persona de tratar de controlarse, tratar de comportarse adecuadamente en la situación y no dejar que la emoción le desborde en sus actos, en su voz, en su tono de voz, en sus movimientos, en la expresión de su rostro. Entonces, todo esto sucede con cualquier emoción, porque siempre las emociones pueden presentarse en distintos niveles de intensidad, y dependiendo de ello, pues es el esfuerzo que le implica a la persona tratar de controlarse, tratar de mantener la calma, y cuanto más intensa la emoción resulta más difícil, más se desgasta la persona y más posiblemente cae en conductas, comportamientos inadecuados. Así funcionan las emociones, porque todas las emociones funcionan siempre en distintos niveles de intensidad. Ahora, como desconocemos el funcionamiento del subconsciente, las personas desconocen el funcionamiento del subconsciente, incluso personas que se dedican a apoyar a otros en aspectos de emociones, como pueden ser coaches, terapeutas, instructores de cursos y talleres, incluso personas como estas que desconocen el funcionamiento del subconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que al final se buscan estrategias basadas en la mente consciente. Se buscan métodos basados en la mente consciente. Se buscan fórmulas, terapias, razonamientos lógicos para tratar de enfrentar esa situación. En el caso de Lucas, estará buscando métodos, fórmulas, terapias, tratamientos, razonamientos para abordar esa emoción del miedo, y cuanto más intensa es, pues más requerirá de alguna ayuda. Lo mismo en el caso de Rosita con los celos. Pero ¿qué sucede? Que en muchos casos puede haber métodos, estrategias, técnicas, terapias que puedan parecer suficientemente adecuadas, y que no está de más utilizarlo cuando no se sabe cómo funciona el subconsciente. No está de más utilizarlas porque es lo que se tiene al alcance. Cuando no se conoce el funcionamiento del subconsciente y no se sabe cómo reprogramarlo, pues se tiene que recurrir a todos esos métodos. Pero lo que sucede es que cuando las emociones no son tan intensas, que quizás estén en un nivel de 3, 4, 5, que por un lado ya se buscan esos métodos porque ya es bastante difícil manejar esas emociones, pero por otro lado todavía no son tan intensas y todavía los métodos parecen o logran ser eficaces, entonces está bien. Pero ¿qué pasa cuando ya las emociones ya están en un nivel muy alto? Pues que todos esos métodos basados en la mente consciente resultan totalmente ineficaces, resultan totalmente, pues por ejemplo, se invierte mucho tiempo. Una persona puede estar intentando aplicar algún método basado en la mente consciente y lo puede estar intentando aplicar durante semanas o meses, incluso años, y no ver realmente un cambio significativo, o de repente puede sentir que está logrando su cometido de controlar esa emoción, pero al final vuelve a suceder alguna situación en la que se desborda la emoción, y es una lucha que desgasta mucho. Es una lucha que puede ser muy ineficaz. Es una lucha que puede durar mucho tiempo, y al final no es lo conveniente, porque lo conveniente sería que todo el mundo supiéramos cómo funciona el subconsciente, supiéramos cómo se reprograma, y simplemente reprogramáramos esas emociones a nivel subconsciente para que desaparezca esa emoción que surge del subconsciente. En estos dos ejemplos, para que desaparezca el miedo y no tener que estarlo controlando, para que desaparezca la emoción de celos y no tener que estarla controlando. En el caso me regreso al ejemplo de los animales, sería como comparar con el hecho de que si nos está jalando un caballo, un oso negro o un elefante hacia el sur, podríamos comparar la reprogramación con el hecho de que cortamos la cuerda, cortamos la correa, y ya no hay algo que nos esté jalando en esa dirección y podemos movernos tranquilamente hacia el norte. O, mejor aún, sería como comparar que logramos por algún método que el animal, en lugar de jalar y dirigirse hacia el sur, jale hacia el norte junto con nosotros, y de esa manera avanzamos de una forma mucho más efectiva, mucho más rápida, mucho más constante en la dirección en la que nosotros
queremos. Entonces, eso es, digamos, es la comparación de lo que sería la reprogramación, porque recuerda que la característica número 1 del funcionamiento del subconsciente es que el subconsciente puede reprogramarse o programarse. Ya en otros audios te compartiré experiencias personales. En mi caso, yo comencé a trabajar y a investigar de manera sistemática sobre el funcionamiento del subconsciente por allá por 1992-93. Antes de esto, en 1991 pasé yo por una situación donde experimenté una emoción de culpa muy, muy fuerte por cuestiones religiosas. No sabía nada del subconsciente, así que fue mucho desgaste, fue un proceso muy largo y que desgraciadamente en ese momento yo no tenía ni idea de cómo funciona el subconsciente. Por lo tanto, intenté todas las estrategias que tuve como para utilizar, pues fueron a un nivel consciente. Más adelante, conforme yo empecé a entender toda la mecánica del subconsciente, trabajé con otras emociones, algunas que ya traía yo de tiempo atrás, otras que surgieron a lo largo de estos años, como miedo. Pasé por una etapa de miedos muy, muy intenso que ya compartiré en otros audios. Odio también, pasé por una etapa de mucho odio hacia cierta persona. Me tocó pasar por una etapa de mucho dolor emocional al perder a un ser querido, y también pasé por una etapa de una depresión muy, muy fuerte. Estas emociones, en su momento, cuando yo fui investigando todo el funcionamiento del subconsciente, fui entendiéndolo, fui desarrollando métodos, entonces cada una de esas emociones pude reprogramarla con métodos muy sencillos, utilizando los 6 elementos activadores del subconsciente, y en cada una de estas emociones pasé desde el extremo muy negativo. Cada una de estas que acabo de mencionar, yo estuve en ese nivel 10 de cada una de estas emociones, y al reprogramar no solamente pude yo eliminar el efecto de estas emociones, sino moverme hacia un lado mucho más positivo y contrario a estas emociones. En el caso del miedo, pude reprogramar mi subconsciente para pasar a un estado de mucha seguridad en mí mismo. En el caso del odio hacia cierta persona, pude pasar al extremo contrario de sentir un afecto y un amor muy grande por esa persona, dado que se trataba de una persona muy significativa para mí. Ya en otros audios compartiré. En el caso del dolor emocional, pasé a un estado de mucha paz y serenidad. Y en el caso de la depresión, pasé a un estado de mucha plenitud emocional. Entonces, con la reprogramación del subconsciente, no nada más podemos nosotros erradicar ese efecto de esa emoción que surge del subconsciente y que tiene muchas consecuencias inadecuadas en nuestra vida, en nuestras relaciones, a veces en nuestra tranquilidad, a veces en nuestro trabajo, a veces en nuestro aprendizaje, a veces en cuestiones económicas, a veces en distintos aspectos de nuestra vida, sino que no solamente modificamos y eliminamos todo ese efecto de esas emociones, sino que podemos pasar a un estado contrario positivo, porque podemos programar al subconsciente con emociones mucho más positivas, adecuadas, y que nos favorezcan en todos los aspectos de nuestra vida. En todos esos 30 años, además de haber trabajado mucho con mi propio subconsciente, haber vivido todo esto en mi propia experiencia, pues he apoyado a una gran cantidad de personas a hacer lo mismo, y en distintas circunstancias, con distintos niveles de intensidad, pero siempre ha quedado claro que la mejor estrategia no es luchar, no es que nuestra mente consciente esté luchando siempre contra nuestro subconsciente, sino que podemos reprogramar a nuestro subconsciente para alinearlo con nuestra mente consciente y dejar de tener todo ese desgaste. Ahora, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Sería la pregunta, ¿cómo es? ¿Qué es lo que hay en el subconsciente? ¿De dónde es que surge todo eso que lleva a nuestro subconsciente a generar esas emociones? Bueno, pues normalmente todo esto proviene de etapas de nuestra vida previas. Todas estas emociones, si bien puede ser que en algún momento haya un poco de ciertas tendencias generales que vienen desde desde factores hereditarios, que puede haber ciertas tendencias a ciertas emociones, pero principalmente vienen de experiencias, vivencias acumuladas en el subconsciente desde nuestras más tempranas etapas de vida.
Ya he explicado en el audio anterior que el subconsciente tiene la característica número 2, que el subconsciente no requiere desarrollo y que ya está funcionando con todas sus capacidades desde la gestación. Mucho de todo esto que hay en el subconsciente proviene de la etapa de nuestra gestación, dependiendo de emociones, pensamientos provenientes de la mamá, pero también del papá, que ya irás comprendiendo en todo este funcionamiento, y también desde esos primeros meses y años de vida. Por un lado, todo esto porque el subconsciente tiene esta característica número 2 de que ya está funcionando desde la gestación y está registrando información, experiencias, vivencias, circunstancias que estamos, por las que estamos pasando, y todo eso está ahí. Junto con esta característica número 2 está la característica número 4, que el subconsciente tiene registro permanente. Entonces, todo eso que vivimos durante esos 9 importantes meses de la gestación, luego durante esos primeros meses de vida y los primeros años, todo eso está archivado, está guardado, está en nuestro subconsciente, y de ahí surge una gran cantidad de emociones y también de los otros elementos que controla el subconsciente que he mencionado, como reacciones, actitudes, impulsos, aversiones. Todo eso está ahí acumulado por todo aquello que experimentamos día tras día tras día a lo largo de nuestra gestación y de todos nuestros primeros meses y años de vida, por estas dos características del funcionamiento del subconsciente. También se van creando asociaciones, ya hablaré de las asociaciones en un siguiente audio, pero todo eso está ahí, dentro de nuestro subconsciente, y claro, se siguen acumulando las experiencias y vivencias que tenemos ya a los 20 años, a los 25, a los 30, a los 40, a los 50, pero principalmente viene de todo eso que hemos vivido desde las más tempranas etapas de nuestro desarrollo. Entonces, de ahí, de toda esa combinación de experiencias y vivencias, surgen todos esos impulsos, todas esas emociones, y por eso muchas veces no alcanzamos a entender por qué experimentamos cierta emoción, porque no recordamos lo que vivimos cuando estábamos, obviamente, en el vientre materno. No podemos recordarlo conscientemente, y muchas experiencias que quizás podríamos recordar porque sucedieron en la infancia, en la adolescencia, no las recordamos, o sencillamente ni siquiera entendemos que lo que vivimos en esa etapa de nuestra vida pueda tener relación con lo que estamos experimentando ahora, 20 años después, o 30 o 40. Pero el hecho es que, y con esto concluyo este audio, el hecho es que nuestro subconsciente controla todas y cada una de nuestras emociones en base a lo que traemos ahí programado, archivado, registrado, y que en casos donde las emociones son de poca intensidad, podemos manejarnos suficientemente bien, pero ya cuando las emociones tienen una mayor intensidad, es ineficaz, es cansado, es un desgaste permanente, y podemos estar luchando contra esas emociones, impulsos, reacciones, toda la vida. Para ello es importante entender cómo funciona el subconsciente, entender cómo es que se puede reprogramar con métodos simples, sencillos, eficaces, basados en los 6 elementos para activar las capacidades del subconsciente. Por eso es que este tema es muy importante, porque el desgaste que llegamos a tener a lo largo de toda una vida luchando con todo eso que controla el subconsciente es mucho. Hay mucho desgaste, hay mucha frustración, hay mucho de ineficaz. A veces parece que avanzamos, pero luego retrocedemos, porque mientras no haya cambios sólidos a nivel subconsciente, siempre estará fluyendo desde el subconsciente todos esos impulsos, reacciones, emociones. Así que por eso es tan importante entender el funcionamiento del subconsciente y saber cómo reprogramarlo.